Tenemos enfrente un muy buen rival y sin estar nosotros del todo bien, quizás a lo mejor hubiéramos merecido un poco más de suerte, ¿no? Pasó lo que no queríamos, que era que se pusieran por delante porque lo manejan muy bien. Tuvimos opciones en la segunda parte claras, Cristian, Dani Aballo, al larguero, un remate a bocajarro de Ricky que sacó muy bien el portero rival y bueno, ya prácticamente cuando estábamos suicidados a ver si éramos capaces de conseguir el empate, ese 0-2, creo que es excesivo, que si hubiéramos estado acertados por lo menos un punto hubiéramos conseguido. Una pena porque bueno, había cierta ilusión en el partido de hoy, no pudo ser, a continuar y a recuperar a la gente. Estamos un poco justos, vamos a hacer una buena semana de trabajo y volver a retomar en casa, hacernos otra vez una racha buena y seguir peleando porque todavía no cerramos nuestro principal objetivo. Bueno, Hernán, no sé si da también un poco más de rabia la derrota de hoy porque al final el Baracaldo hasta la fase final del partido, que ya estabais volcados, no pudo correr, tampoco se hizo mucho daño. Es que, vuelvo a repetir, sin estar bien, teniendo claro que el rival que teníamos enfrente era muy difícil, nosotros hicimos un buen partido. Se adelantaron un auténtico golazo. La primera parte fue un continuo toma y daca, tampoco había ocasiones de gol, pero sí en la segunda, hacerle 3 ocasiones tan claras como hicimos al Baracaldo, pues tiene mucho mérito, ¿no? Quizás no estuvimos del todo acertados, porque bueno, Dani le pega al larguero, Ricky remata bien, lo que pasa que la saca el portero. Creo que la de Chris, que es también muy clara, es córner, porque también la para el portero. Entonces, pues bueno, pues si te marchas con mal sabor de boca, ellos hacen un muy buen partido, no nos tenemos que equivocar, tienen muy claro a qué juegan, van cuartos por algo, llevan todo el año en el playoff, se pusieron por delante, manejan eso como nadie. Felicitarles y lo que digo, a continuar. 2 derrotas seguidas, pero me imagino que nada, que continuar la línea, ¿no?, de trabajo de todo el año de este gran momento, ¿no? Sí, bueno, lo de 2 derrotas es un poco anecdótico porque lo que más nos preocupa es tener a todo el mundo disponible, ¿no? Yo siempre lo dije desde el principio, cuál era nuestro objetivo y cómo teníamos que conseguirlo. Haciéndonos fuertes aquí y teniendo buena salud todos los futbolistas. Ahora estamos muy justos de gente, vamos a tratar de recuperar a todo el mundo. Cuando estemos volveremos a nuestro nivel, las derrotas se olvidarán, volverán a llegar las victorias. Continuar mirando hacia adelante, creo que estamos haciendo una muy buena temporada, quedan 9 partidos todavía, hay mucha esperanza en conseguir cosas bonitas y continuar porque bueno, pues hoy perdimos en casa pero llevamos 6 consecutivas ganando. La gente cuando nos viene a ver aquí disfruta, ve a su equipo atacar, meter goles, ganar a grandes rivales. No vamos a salirnos de esa línea a pesar de que ahora no estemos ganando porque si el trabajo nos llevó a ganar, si continuamos con él las victorias volverán.